Buenas tardes, muchas gracias a todos por su tiempo, por compartirlo con nosotros. Sé que hay un montón de webinares y talleres y cosas online para elegir y me alegra mucho que hayan elegido ser parte de esta iniciativa que agradecemos a Medtronic, ¿sí? Siempre apoyándonos. Y una muy buena idea de compartir casos complejos. Voy a coordinar la mesa con el doctor Alfredo Rodríguez y el doctor Humberto Casal. Muchas gracias, Humberto y Alfredo, por su apoyo. Y vamos a ver tres casos complejos de tres patologías frecuentes, ¿sí? Con enfoques de especialistas, y después vamos a hacer una discusión con el panel que está formado por el doctor Martín Cisneros, el doctor Andrés Dini, el doctor Juan José Fernández y el doctor Miguel Larrigo. Muchas gracias a todos y le doy la palabra al doctor Alejandro Álvarez Llorio. Si estás de acuerdo, estás listo, empezamos con tu caso y vamos a hacer la sistemática de presentación de caso y discusión con el panel y por supuesto toda la audiencia que quiera hacer preguntas, por favor, por el chat. Vamos a ir contestando. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Gracias Diego, gracias Humberto, gracias Medtronic, gracias Martín. Realmente un placer estar aquí, participar en este webinar tan interesante del CASI. Bueno, sí, el webinar es de casos desafiantes. Yo tenía una bifurcación, pero hablé con Humberto y realmente es bifurcación y también no decir tronco y caso desafiante, por eso es toda una conjunción que creo que es educativo. Y comienzo con el caso, que es un paciente joven de 59 años, con múltiples factores de riesgo, hipertensión arterial, epidemia, tabaquista, y sin antecedente de enfermedad cardiovascular previa. Es decir, un paciente joven de 59 años, asintomático, que acude a su cardiólogo de cabecera, en donde se le realiza un primer electrocardiograma, donde vemos que no tiene ninguna particularidad, y bueno, por el control, y siendo joven asintomático, le indican realizar una ergometría, en la cual, en la etapa 3, presenta un supradesnivel del ST ABR con infradesnivel difuso en la cara anterior, donde aparecen extrasístoles ventriculares monomórficas con imágenes de bloqueo de rama izquierda, e incluso el ST persiste 3 minutos después de la recuperación hasta que finalmente nivela el ST. Este paciente también, como otro dato importante en el eco, buena función ventricular, sin valvulopatía, un ecocardiograma absolutamente normal. Entonces, claro, un paciente que va a una consulta a hacer un control, 59 años, asintomático y con una ergometría muy patológica, lo derivan para hacer una coronariografía, pero debido a su fobia a cualquier intervención, incluso hasta como yo, ¿no? Hasta traer una muestra de sangre, se dice que no quiere acceder al cateterismo y se le hace una angiotomografía multislice, donde me informa el que lo hace, ¿no es cierto?, una lesión significativa de tronco, con una lesión significativa ostial de la arteria descendente anterior, un ramo diagonal trifurcado donde no veían patología, una arteria circunfleja con una lesión significativa proximal y otra lesión significativa en un ramo marginal, y una coronaria derecha difusamente enferma con una lesión crítica suboclusiva en tercio proximal. Entonces, ahí el cardiólogo habla con el paciente en donde dice, bueno, mira, tenemos que correlacionar esto con una coronariografía y finalmente por vía radial, 4 French, hicimos la cinecoronariografía en donde podemos ver una arteria coronaria derecha dominante que presenta una lesión crítica suboclusiva en tercio proximal, y otra lesión crítica en el margen agudo, que no sabíamos si era entre 2 rulos o una úlcera. Esta era la coronaria izquierda, donde podemos ver una lesión de tronco que no impresionaba tan crítica, un ramo AB que terminaba con una codominancia, con una lesión crítica suboclusiva, y en la frente axial ahí estamos viendo una lesión que no informaba la angiotomografía, una lesión crítica focal excéntrica con Hashimoto's, probablemente por mucha carga de placa en tercio medio, y este escenario con otra lesión crítica socioproximal, el ramo AB, como dijimos, y un escenario de trifurcación del tronco con el origen de la arteria descendente anterior, con el origen del ramo diagonal trifurcado y con el origen de la circunfleja. Para resumen,
paciente con 2 lesiones críticas de coronaria derecha, una lesión crítica focal de arteria descendente anterior, una zona de trifurcación, una lesión significativa de tercio proximal del circunflejo y un ramo AB crítico. Entonces se le calculó el Euroscore, que era muy bajo, ¿no es cierto? Y un syntax muy elevado, más de 42. Entonces, voy a minimizar ahí está, de 42,5. Entonces, se habló con el paciente para decidir cuál iba a ser la conducta, ¿no es cierto? Por supuesto que cuando hablamos y me consultaron, digo, sí, no tengo ninguna duda que si ustedes piensan en este paciente joven, con enfermedad de tronco de trifurcación y multipasos, está bien pensar en cirugía, por supuesto. Entonces, pero claro, el paciente venía negado a muchas cosas, se le dijo de la experiencia en la cirugía, la mortalidad, se le explicaron los 2 procedimientos, no accedió a querer operarse, nos consultaron sobre la posibilidad de angioplastia, les dije que sí, pero que teníamos que hablar muy seriamente con el paciente y él firmar un consentimiento especial. Entonces, cuando decidimos en forma conjunta y consensuada con el paciente, firmado el consentimiento especial para esto, ¿qué haríamos? Por supuesto que una angioplastia guiada por imágenes. Ahora la pregunta era, ¿cómo le íbamos a hacer? Al ser un paciente joven, con bajo riesgo de sangrado, sin stroke isquémico previo, con más de 60 kilogramos de peso, le íbamos a abordar con una carga de prasugrel. La vía de acceso por tener una mala radial era con una femoral. El soporte hemodinámico usamos cuando vamos a bifurcaciones o troncos, cuando la coronaria derecha está ocluida, o cuando el paciente tiene baja fracción de eyección, o cuando el paciente tiene mucho calcio, enfermedad difusa, curva contra curva, que no era el caso, por eso no lo usamos. Y la estrategia era revascularizar por angioplastia, pero la duda era en la trifurcación. En este caso pusimos un catéter guía 7 French, en donde primero pasamos una guía run through floppy a la diagonal trifurcada, otra a la descendente, a la circunfleja, pero con una particularidad. Cuando pasamos la guía al ramo B, debido a la lesión crítica proximal del ramo B, empezó a tener flujo lento, entonces la sacamos y lo pasamos al ramo marginal, para no tener isquemia, que ya teníamos múltiples lesiones durante la intervención. El acceso a la arteria descendente anterior era complejo, porque era muy a 90 grados, por eso usamos una whisper con buena curva, generalmente la guía de trabajo es la run through floppy, que nos gusta mucho. Predilatamos del tronco a la DEA para tener buena perfusión durante la intervención, y nos encontramos, ahí ven, con una lesión que no informaba la angiotomografía, que sí la habíamos visto por coronariografía, que realmente ahí parece que estamos negociando la lesión, pero no, estábamos en ramos septales o diagonales, y cuando íbamos a la lesión se comportaba como una oclusión total recanalizada, que después yo vi la tomografía y realmente era ello, por eso ahí lo que fuimos es con un microcatéter, y aprovechamos esta guía, no solemos, si hay microchannels usamos la Fielder XTA, sino las Miracle, Conquest o Gaia, pero ya teníamos la guía Whisper, y con el microcatéter ahí atravesamos la lesión, y podría haber hecho un trapping, pero lo que hice es poner una guía larga de BMW y sacar el microcatéter. Guía larga o hacer trapping con una guía corta. Lo que hicimos fue predilatar la lesión de la arteria descendente anterior, y con un stent de 3,5-22 lo que hicimos es implantar el stent. Lo bueno de estas tecnologías de imagen, yo le digo sustracción tomográfica, veíamos que ahí había una zona subexpandida del stent, sabemos que es un predictor no solo de estenosis y de trombosis, más que la posición, la expansión. Fuimos con un varón de alta presión no compliante, y ahí en la imagen de la derecha vemos cómo lo mejoramos y ya teníamos esa lesión tratada. Después cambiamos la guía desde la marginal al ramo B, donde se comprometía el flujo, predilatamos rápidamente, y después de predilatar rápidamente lo tratamos con un stent 2,75-24, con muy buen resultado, buen flujo, y predilatamos también la lesión crítica proximal de la CX desde el origen con un balón de 3,5-18 milímetros de longitud, para llegar a esta situación y focalizarnos bien en lo que es esta trifurcación. Pero yo quería interrogar si una trifurcación verdadera de A, diagonal trifurcado,
y circunfleja. Esta es una clasificación que fue publicada en el año 2007 en el Journal Invasive sobre las trifurcaciones. A, cuando está comprometido el tronco, y B, si no está comprometido el tronco. Y cuando está comprometido el tronco, dependiendo si compromete un vaso aferente, o dos si son parientes o no, A1, A2, A2B, A3. Pensando que era una A3, yo quiero compartir este caso rápidamente, que es lo presentamos hace un mes anterior, que también nos vimos involucrados en un paciente con una trifurcación. Habemos trifurcación crítica de tronco, ostial de circunfleja, ostial de DA y diagonal trifurcada, donde cuando vimos que era una A3, una trifurcación, el planning fue pasar una guía a la DA, a la CX, a la diagonal, dilatar rápidamente la DA, la CX, la diagonal, para mejorar la perfusión y estar más tranquilo durante el trabajo, y hacer un doble nanocrash. Nanocrash es nano por la mínima protrusión de los stents, implantarlo en la diagonal, implantarlo en la CX, inflar y hacer el crash del tronco a la DA, elegir por el concepto de conicidad de las bifurcaciones el diámetro del stent del tronco a la DA, lo elegimos ahí, entonces va a quedar subexpandido en el tronco, pero rápidamente hacer trickissing, pot y optimización. Y eso fue lo que hicimos en este caso, que lo hicimos el pasado, que era del balón a la DA, balón a la CX, balón a la diagonal. Realmente el IBUS es espectacular porque pensamos que eran vasos de 3,5 a 4 y eran de 4 a 6 a 5 y de 5 a 6 el tronco. Por eso usamos, acá es la circunfleja, porque UCA es la diagonal trifurcada. Con áreas tan grandes nos vimos obligados a utilizar la plataforma Onyx, que nos permite llegar a diámetros de 5, 5,5, y ahí está el doble nanocrash, un stent en la diagonal trifurcada, un stent en la CX, un stent del tronco a la DA, implantamos los dos stents, luego inflamos el balón del tronco a la DA, hacemos el crash, luego un stent del tronco a la DA, un trickissing, el concepto de pot final con un balón de 5x10 altas en esta trifurcación, que esta fue hecha hace un mes, aquí todo correlacionado. La angiografía, el IBUS, que son imágenes bonitas porque de la edad con la diagonal teníamos esta carina y esta carina de la circunfleja con el tronco y el tronco, y correlacionadas con el stem bis. Pero claro, con este paciente joven estaba aquí y tenía el dilema de la diagonal trifurcada, por eso lo que hicimos, bueno, primero fue interrogar del tronco, de la arteria descendente anterior hacia el tronco, para no ver todo el RAM, y por cuestiones de tiempo vemos cómo fue el análisis, ¿no? Esta es toda la arteria descendente anterior, ¿no es cierto?, ya predilatada, con un balón de 3,5 por 12, y vemos las diferencias de diámetro, pero claro, el diámetro mayor, que me llevé la sorpresa, por QCA era 3,2, 3,4, por IBUS 4,8 a 5 de descendente anterior, pero como vemos en esta imagen que estoy señalando, una zona de remodelado negativo de 3,5 a 3,9, llegando al ostium ya predilatado, una zona de placa cálcica entre las 5 y las 6, y ahí vemos una imagen de la carina junto con la circunfleja. Esta es el análisis del tronco, ¿no? Un tronco que estamos con 4,7 a 5,2, 5, y vemos en el cuerpo, en el tercio medio, bastante enfermedad, y en el ostium remodelado negativo con placa. Esto ya nos decidió que el tratamiento lo íbamos a hacer hasta el ostium. Este es un IBUS, un interrogante de lo que yo quería, para no tratar de entrada al ramo diagonal trifurcado, que es muy interesante, con un vaso chico, pero lo que nos mostraba el barrido lo voy a mostrar en fotos, en un vaso chico, esta foto que estoy señalando aquí, que tiene un remodelado negativo, lo cual nos daba la sensación o la imagen de lesión significativa, pero no era un remodelado negativo sin placa, pero el ostium realmente tenía buena luz y sin poca placa, lo cual me hizo decidir que en este caso no iba a poner stent. Luego el interrogatorio también de la circunfleja con áreas de 4,5, 4,7, remodelado negativo con placa, con 3,2, 3,6, y un conjunto de información. Aquí vemos en la imagen inferior de mi izquierda el ostium con
la placa que ya había sido predilatado con un balón de 3,5. Entonces, ¿cómo lo iba a planificar? Iba a pasar una guía a la diagonal trifurcada, otra a la CX, y iba a dilatar la DA, que ya estaba dilatada, la circunfleja también, para trabajar con buen flujo, y hacer solamente un nanocrash. No iba a estentar en este caso la diagonal trifurcada, entonces implanté con mioprotusión un stent en la circunfleja, le hice el crash, el stent a la DEA, que el IBUS, y esto en el planning me permitió utilizar un stent de 4,5 del tronco a la DEA para llevarlo a 5, y un stent de 4 en la circunfleja. Kissing balón, pot y el resultado, ¿no es cierto? Un NBK, es decir, yo la llamé nano balón crash con kissing y pot final. Esta es la planificación que con la información de todas las imágenes nos permitió tanto en la DA y en el tronco utilizar un stent de 4,5 y un stent de 4 en la arteria descendente anterior. Ahí estamos viendo el nano crash en stent de 4x18 en la circunfleja con mínima protusión al tronco. Está implantado. Aquí con el buen resultado lo que hicimos es inflar un balón de 4,5 por 10 del tronco a la DA, a altas atmósferas, y quería compartir, luego haber realizado este programa en la Universidad de Minnesota, en Minneapolis, de Visible Heart, que esta es un corazón latiente reanimado de un chancho, en donde con cámaras aprendimos muy bien y nos permitió mejorar nuestro skill en bifurcaciones. Esta es la arteria descendente anterior y la diagonal, pero es para mostrarles a ustedes cómo hay un balón hacia el ramo colateral, un stent, y ahí, ¿no es cierto?, cómo se infla el stent y cómo lo veíamos por cámaras. Hicimos durante el programa Visible Heart múltiples bifurcaciones, y que esto más que un nano o micro es un crash, porque tiene mucha protusión, pero era para ver cómo se comportan los materiales, ¿no es cierto?, en una bifurcación verdadera. Aquí lo que estamos viendo es el stent protuyendo y cómo cuando inflamos un balón ahí se hace el crash. Ahora acá vamos a ver algo importante que... ¿Por qué? Miren, esto no tiene que ocurrir nunca, y por eso el POT, o por eso utilizar altas atmósferas. No puede quedar un crash no bien aplastado contra la pared. Entonces, el concepto importante es usar un balón o máximas atmósferas con el balón del vaso principal para aplastarlo muy bien, ¿tá? O hacer un POT. Entonces, lo que hicimos después de todo esto es poner un stent de 4 o 5 desde el tronco a la arteria descendente anterior. Ahí lo implantamos a 20 atmósferas. Luego con el stent BIS analizamos la arquitectura del stent, lo cual nos pareció no solo bonitas imágenes, sino que el stent estaba bien expandido. Le dimos para hacer un flaring altas presiones y para facilitar el recruce, porque aquí más que dica y crash íbamos a hacer un nano crash con kissing balón y pot. Esta es otra imagen muy bonita del programa Visible Heart dentro de la bifurcación con cámaras, mirando el stent en el vaso principal, donde aquí lo vamos a ver que se implanta el stent. Y miren qué bonito, ¿no? Cómo podíamos ver, hecho con altas presiones y demás, cómo queda la arquitectura del stent hacia el vaso principal, hacia el vaso colateral. También dónde cruzan las guías, porque lo recomendable... ¿me escuchan bien? Sí, sí, ¿Hola? Sí, se escucha bien. Perfecto. Y acá podíamos ver con las guías por dónde recruzar. Lo recomendable en el crash, mini crash y demás son los struts proximales, no los distales como para hacer un tap y demás. Eso es difícil por angiografía, pero realmente imágenes bonitas, donde ahora también vamos a ver el kissing balón, que siempre lo hacemos, y cómo produce la deformación elíptica del stent en el vaso principal, por eso después la importancia del pot, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo nuestro caso, un balón de 4, 5, 10 a la DA, un balón de 4 a la circunfleja, aquí sin balón secuencial. Primero dimos alta presión a la CX, después alta presión a la DA y después 6 atmósferas solamente para acomodar la carina.
Y después estamos posicionando un balón de 5×10 para hacer un pot. Esta es la imagen de STEM-BIS, en donde nos permite ver si teníamos bien centralizada la carina con un kissing balón final a 6 atmósferas, que el objetivo era reorientar la carina. Y acá estamos viendo el balón de pot, que como siempre el concepto es este, ¿no? Que en la parte proximal no solo hay una deformación elíptica, sino una mala posición y no muy buena expansión de la parte proximal. Además, el pot sabemos que, como hace protruir los struts a nivel de la bifurcación, facilita el recruce de las guías. Y bueno, esto es un balón, cuando hacíamos pot durante este programa tan apasionante. Acá estamos viendo cómo estamos insuflando altas atmósferas, un balón de 5×10, haciendo el pot. Esta es la imagen de control del pot, de la arquitectura del stent. Y finalmente, lo bonito de aquí es ver cómo es el resultado final, en donde haciendo la técnica bien, con altas presiones y demás, que no queda ningún strut, ¿no es cierto?, levantado y demás. Aquí lo que hicimos nosotros es volver a hacer una lectura del tronco a la arteria descendente anterior. Estábamos contentos porque tanto en el ostium de la arteria descendente anterior teníamos un área de 11, luego en el confluente de la arteria descendente anterior con la circunfleja, un área de 14, área de 13, en el cuerpo 13 también, todas áreas mínimas de stent y diámetros que predicen un muy buen resultado, no tanto en permeabilidad, en restenosis, sino que también en trombosis. Este es el interrogatorio a la circunfleja con un área ostial que nos interesaba, más de 7, más de 8, y con lo cual estábamos muy contentos. Este es el resultado final, y este es el resultado de esta trifurcación donde estamos muy contentos con el resultado del tronco a la DA, del tronco a la CX, y haber preservado y no estentado este ramo diagonal. Por supuesto, ayer terminamos, una semana después, pensamos que iba a ser más sencillo, fue más complejo la derecha que el tronco. Rompimos 5 balones, ahí en la derecha están viendo, una lesión dura cálcica, pero fuimos realmente predilatando progresivamente, y acá vemos que con mucho apoyo, no un guideline, es el catéter que estábamos buscando apoyo, no pasaba el stent. Fuimos con balones, varios balones, modificamos la placa bien modificada, balones de alta presión, siempre buscando apoyo. Por eso muestro este video, por las lesiones duras, bien cálcicas. Hay otro balón roto. Finalmente lo que hicimos es, con balones de alta presión de 3,5 y 4, modificamos muy bien las lesiones distales del margen agudo. Ahí estamos buscando apoyo, pasamos el stent, implantamos el primer stent, luego implantamos el segundo stent, y obtuvimos un muy buen resultado en esta coronaria derecha, bien importante, ¿no es cierto? Entonces, bueno, terminamos la revascularización, el paciente fue dado de alta, realmente muy bien. Este caso sí lo hicimos la derecha, aunque compleja por radial. Esta es una diapositiva para recordar aquel buen momento en la Universidad de Minnesota y de recomendarle a ustedes hacerlo junto con Medtronic, el programa Visible Heart, que como ahí mostré imágenes, en donde lo lleva a cabo y coordina el profesor Paul Iazzo, una imagen, un picture de recuerdo con mi amigo Humberto Casal. Reitero el honor de estar aquí en este webinar junto a todos ustedes, y bueno, siempre un agradecimiento a nuestro grupo, ¿no?, que permite que sigamos trabajando de la mejor manera posible con nuestros pacientes. Muchas gracias, Alejandro, excelente la presentación. Vamos a abrir la discusión con el panel y con el doctor Rodríguez. Me parece la importancia de las imágenes, ¿no es cierto?, en este tipo de casos, no deja ninguna duda. Cómo cambiaste las medidas de los stents de lo que habías visto por QCA, ni bien pudiste hacer el IBUS, como tuviste que modificar las medidas de los stents. Alfredo, por favor. A ver, ¿me escuchan? Perfecto. Es un muy lindo caso, me parece que estuvo muy bien manejado. Yo creo que cuando uno habla de bifurcaciones,
especialmente las bifurcaciones de tronco. Hay bifurcaciones y bifurcaciones. Cuando uno habla de bifurcaciones complejas, se da cuenta que son muy pocas las bifurcaciones que son complejas. En el caso que acá se presentó, es una trifurcación. En el otro caso que presentó, que lo había hecho hace meses atrás, es una realmente compleja. La mejor definición de compleja es seguir la Medina, sin duda, y nos explica, yo creo que las técnicas de bifurcación explican un poco por qué el Noble Trial y el Excel han tenido tan pobres resultados en lesión de tronco. Si uno ve las características de los dos estudios, que dio una enorme cantidad de infarto espontáneo, una diferencia tremenda con relación a la cirugía, que es un poco inexplicable, han utilizado en la inmensa, está bien que no eran la mayoría, no eran complejas, definidas como complejas, ¿no es cierto? Pero tuvieron la inmensa mayoría de esos 12 estudios, hicieron single stent to LAD, es decir, hicieron muy pocas lesiones o técnicas de bifurcación, que yo creo que es uno de los problemas que han tenido esos 12 estudios, porque si ustedes ven, la mayor diferencia fue de infarto espontáneo, y ahora ha salido abajo un randomizado dirigido por Shaolin Chen, que está ahora en el European Heart Journal, donde nosotros tuvimos la oportunidad de participar. Se utilizaron dos stents diferentes. Este stent que ustedes están mostrando acá, el Medtronic, que tiene la particularidad de tener celdas bien amplias, o el Firehawk, que es de otra compañía, los únicos stents que se permitieron. Y ahí se vio claramente que se randomizó entre una técnica de difusor que podía ser el Dickey Crash o el Culotte, o una single stent technique. Y lo que se vio es que hay una enorme diferencia en la incidencia de infarto espontáneo, que fue el problema que tuvo el Excel y el Noble, por eso lo saco a correlación. Los pacientes que uno le hacía single stent technique tienen como 4 o 5 veces más incidencia de infarto espontáneo que aquellos que le hacían bifurcación. Así que yo creo que en los pacientes de tronco, como el que se ha presentado acá, es mandatorio, o en bifurcación, que no sea tronco, pero con arterias grandes, hacer una técnica de bifurcación es mandatorio. Si no estamos capacitados para hacerla, el paciente no debiera ser tratado por angioplastia. El caso me pareció muy, muy bueno, los dos casos. Gracias, Diego, doctor. si me permites, quiero solamente agregar a lo que comenta muy acertadamente el doctor Rodríguez. Definitivamente, y es un tema interesante y que va cambiando un poco el paradigma de donde siempre pensábamos que provisional era lo mejor. Claramente, como él bien lo dijo, probablemente hoy en día la tendencia y la evidencia nos va llevando a que cuando hacemos estrategia de más de un stent, los pacientes van mejor. Entre otras cosas, por el cambio de dispositivo. Solamente quería recalcar eso. Y como todos sabemos y recordamos, el IBC Main, que es el estudio del European Bifurcation Club, evaluando estrategia de un stent contra 2 stents en tronco, se va a publicar probablemente para ACC, comienzos del año que viene. Ahí tendremos esa data. Pero quería agregar a ese comentario, y además de que el uso de imágenes, que es fundamental. Hace 2 días se publicó un Neurointervention, no sé si han tenido tiempo de verlos. El análisis del ultrasonido intravascular en los pacientes del Nobel tratados para tronco principal. Definitivamente en quienes se utilizó IBUS, que en este caso fue alto, más de 80%, mucho más que nuestra realidad latinoamericana, pero definitivamente tuvieron una menor tasa de TLR, y claramente en este caso que mostró Alejandro, el uso de ultrasonido quedó demostrado, no solo, como bien dijiste, Diego, en la selección de diámetro de referencia muy discordante, sino como también guió la intervención y, más importante, el post, que los stents estuvieran bien apuestos y que el POT hubiera sido
realmente adecuado, y finalmente evaluó las áreas luminal mínimas, que sabemos que es un factor pronóstico de los pacientes. De manera que este tema, este caso da para mucha discusión. Quería solo robarme un par de minutos para eso. Gracias. Los del panel, ¿algún comentario? O si quieren seguimos con el próximo caso con ustedes. Yo quería hacer, Diego, un primer comentario. Bueno, primero felicitarte, Alejandro. Muy bueno el caso. Y recalcar la importancia de la imagen endovascular en estos casos complejos. Una cosa que me preguntaba antes de que iniciaras el caso era por qué vaso empezar, si por la coronaria derecha o por la coronaria izquierda. Me gustaría por ahí escuchar algún comentario que te llevó a comenzar por la coronaria izquierda. Y por último, te quería consultar porque me pasó un poco rápido, pero no sé si antes del kissing hiciste un primer pot, o el pot fue solo para el final. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo va? Encantado en verte otra vez. Hace tiempo que no nos veíamos. Gracias por tu comentario. Respecto de la primera pregunta, es muy interesante. Por ejemplo, siempre que vamos a abordar un tronco, si yo tengo una lesión focal o simple o sencilla en la coronaria derecha, primero voy a la coronaria derecha. En este caso, no es que me felicité, pero digo, bueno, estuve bien porque me costó más la derecha la semana de hacerla que la del tronco. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a una coronaria derecha que es compleja, no dilatan porque son cálcicas, se rompen los balones, tengo una embolia aérea, el paciente es hipotensa, no tengo nada de salida en la coronaria izquierda, ¿no es cierto?, que era crítica. Entonces, en el raciocinio de este caso en particular, y como debemos hacer es individualizar la terapéutica en cada caso, en este yo decidí ir a por la izquierda, porque era el mayor territorio isquémico y me parecía que si bien era compleja, me resultó más compleja la derecha después, porque eran lesiones críticas muy cálcicas y demás. Entonces empecé por la izquierda, revascularicé y dije, en este caso, la derecha. No siempre hago lo mismo, ya digo, decir, hay lesiones críticas de bifurcación, de trifurcación de troncos que he empezado por la derecha. Pero en este decidí por eso, porque la vi compleja a la derecha y realmente resultó ser así. La segunda pregunta, muy bien. Toda mi casuística, y ahora hice un caso la semana pasada de bifurcación después de un bypass mamario y con vasos pequeños, porque ahora estoy haciendo el decay crash con POT, kissing y POT, incluso hasta en vasos pequeños, que era una contraindicación, pero a veces no tenés más remedio y estamos teniendo buenos resultados, y con imágenes. En vasos muy gordos, y gracias a las enseñanzas de este programa Visible Heart que nosotros veíamos, que interrogando bien, poniéndose estén gordos, dilatando con balones bien gordos y de alta presión, yendo uno a uno, acomodando las carinas, no podía evitar, y sobre todo en un caso que iba a tardar mucho, porque tenía una oclusión total recanalizada de la DA, una lesión del ramo AB, una lesión crítica proximal, una trifurcación, tardé 2 horas 15, con la experiencia, porque ya no tenemos anécdota en esto, sino que experiencia, podía evitar el doble balón inicial y el POT. Entonces hicimos el nano crash, balones a altas presiones, recruce, kissing y POT final, ¿no? En bifurcaciones sí hago el nano, el kissing inicial, el POT para facilitar el recruce, el stent, el otro kissing y el POT final. Pero en este caso no eran vasos muy gordos, con stent muy grandes, con balones de alta presión y 1-1, y realmente va muy bien así. Yo creo que no es necesario hacerlo tal cual siempre, ¿no?